Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestras redes. En esta ocasión les traigo un tema interesantísimo: ¿por qué la mujer tocó el borde del manto de Jesús y pudo ser sana? ¿Qué sabía ella que no sabíamos nosotros? ¿Qué conocía esta mujer que atravesó una gran multitud de hombres para tocar simplemente el manto de Jesús? ¿Era un manto como lo conocemos hoy día? Todo esto lo vamos a ver en este estudio que vamos a tener en este momento. Para mí es un placer grato poder compartir con ustedes el conocimiento de Dios a través de estas redes. Vamos a estar hablando acerca de por qué la mujer tocó el borde del manto del Mesías. Es importante que conozcamos esto. Dice los evangelios que una mujer que estaba enferma de flujo de sangre, voy a leerlo para tener el texto base. En el camino, eso está en Mateo 9, del 20 al 22. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía padecer o perder mucha sangre. Al verlo pasar, o sea Jesús, la mujer pensó: si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó el manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo: ya no te preocupes, tu confianza, tu fe en Dios te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Es interesante, mis hermanos, dicen los evangelios que una mujer que estaba enferma de flujo de sangre desde 12 años y que había gastado todo en médicos y no había podido ser sanada, se acercó a Jesús en medio de una gran multitud. Ella pensaba que solo tocando el manto de Jesús sería sana, según nos relata Mateo y Marcos 5:28. Pero según lo que nos relata el evangelio de Lucas, ella pensaba tocar solamente el borde del manto para ser sana. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 44. Ahora viene pregunta: ¿por qué la mujer solo se conformaba con tocar el borde? ¿Qué tenía de especial el borde del manto que cargaba el Señor? Esto es interesantísimo, mis hermanos, y de verdad me emocioné cuando hace muchos años ya había estudiado lo que es esto, lo que es el borde. Y vamos a ver en este estudio por qué esta mujer solamente pensaba con tocar el borde, la mujer iba a quedar sana. Escuche esto. Pues bien, los mandamientos que usaban los judíos en aquellos tiempos eran muy especiales. Su hechura tenía un significado muy profundo. Seguramente Jesús usaba un manto de oración conocido como talit. Este talit debía tener 4 puntas sobresalientes, según Deuteronomio capítulo 22, versículo 12. Esto representaba las 4 letras del nombre de Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, Y-H-W-H. Cada una de esas 4 esquinas estaba conformada por unos flecos o bordas o tzitzit formado por 7 hilos que representaban el número de la perfección y un hilo de color azul que representaba la realeza de Dios. En total, 4 puntas o flecos con 8 hilos cada una. El largo de estos flecos no estaba establecido, pero los fariseos lo usaban muy largo para dar la impresión de que eran muy clementes. Esto lo encontramos en el reclamo que Jesús le hizo a los fariseos en Mateo 23:5. Lo complejo de los tzitzit, en plural, es que cada uno de las 4 puntas del manto tenían 5 nudos, y entre cada nudo un grupo de vueltas de hilo. Entre el primero y el segundo nudo habían 7 vueltas de hilo. Entre el segundo y el tercero, 8 vueltas. Entre el tercero y el cuarto, 11 vueltas. Y entre el cuarto y el quinto nudo habían 13 vueltas. Los judíos asignaban un número a cada letra, por lo que cada palabra sumaría un número. Si sumamos los 3 primeros grupos de vueltas de hilo, tenemos 7 más 8 más 11, que es igual a 26, que representa el valor numérico del nombre de Yahweh o Yahvé. El cuarto grupo es de 13 vueltas, que es el valor numérico de Ejad o uno o unidad. En total son 39 vueltas de Siot.
A través de estas 39 vueltas, los judíos estaban escribiendo el versículo Dios, bueno, no Dios, sino Yahweh, nuestro Dios, uno es, que es una declaración que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, conocido como el Shema. Pero si continuamos con los números, la palabra Tzitziot tiene un valor numérico de 600, y si adicionamos los 8 hilos que conforman los Tzitziot y los 5 nudos que tienen cada uno, tenemos 600 más 8 más 5, que en total son 613, que representan los 613 mandamientos o leyes mosaicas, de los cuales 365 son maldiciones y 248 bendiciones. Dice la Biblia que la mujer tocó el borde del manto de Jesús, Lucas 8:44. La palabra griega para borde es kraspedón, que significa flecos. Es decir, la mujer tocó estos flecos del manto. La mujer entendía a la perfección lo que significaba tocar estos flecos de cada borde. Jesús, y maravillado de esto, bueno, vamos primero a lo que hizo la mujer. Y pensaba que con tocar solamente este borde o flecos, ella en su corazón conocía la bendición que había detrás de esta profecía. Esto fue un tremendo acto de fe, pues significa que la mujer estaba aferrándose al nombre de Dios y estaba claramente reclamando las bendiciones que conllevaban tocar el manto del Señor. La mujer estaba consciente que estaba tomando la promesa de Dios en sus manos para asirse de ella. Pero es más, el profeta Malaquías profetizó: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Eso está en Malaquías 4:2. Los judíos interpretaron el sol de justicia con el Mesías y sus alas con el borde o tzitziot que cargan cada uno de ellos, o su manto de oración. Cuando la mujer tocó este borde, estaba creyendo que Jesús era el Mesías que tanto esperaban los judíos y que el borde de su manto traería con ellos sanidad. En nuestra vida ocurre algo similar. Debemos aferrarnos a las bendiciones de Dios y reclamar sus promesas para saciar cualquiera que sean nuestras necesidades. Es interesantísimo, mis hermanos, cómo este simple acto, que lo encontramos en 3 evangelios. Yo siempre le digo a mis hermanos, y cuando estamos estudiando la palabra, que cada vez que leamos una historia, un evangelio, vayamos al otro y al otro, porque hay uno que tiene detalles que el otro no tiene, hay otro que tiene detalles que el primero no tiene. El único que tiene la frase que dice que ella pensaba para sí es el Evangelio de Lucas, y he explicado en una de mis clases allí en la congregación por qué siempre Lucas es tan meticuloso, y eso podemos entenderlo cuando leemos el primer capítulo de su Evangelio y el primer capítulo de la carta de los Hechos que se atribuye a Lucas. Esta mujer conocía la profecía que Malaquías 4:2 había profetizado por medio de Dios, o Dios a través del profeta. Nacerá el sol de justicia y en sus alas, que es canaf, alas, o también significa bordes, traerá bendiciones. Cada uno de los 4 bordes que tenía el tzitziot tenía una bendición: sanidad, bendiciones económicas, etc. Esta mujer, conociendo que se leía cada sábado la Torá, la ley, conocía que si Jesús, ella pensaba para sí, si este es el Mesías y yo toco su manto, quedaré sana. O sea, el toque del manto del Señor, del borde, que no es un borde de tela como lo presentan en la película, por el desconocimiento de la cultura hebrea, sino que son bordes del tzitziot que le quedaban, le colgaban. Esta mujer decía: si yo toco ese borde y toco el borde de la sanidad y quedo sana, verdaderamente es el Mesías. Implícitamente decía esto, pero explícitamente nos está diciendo a nosotros: ese que me sanó al yo tocar el borde es verdaderamente el Mesías profetizado por Dios a través de toda la Biblia en el Antiguo Testamento, o lo que llamamos Antiguo Testamento. No solamente eso, cuando ella toca el borde del manto, Jesús dice que poder salió de él. Lo interesante es que Jesús dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dice: maestro, ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado si la multitud te apresona? La multitud te está prácticamente aplastando. Jesús dice: no. ¿Quién me ha tocado?
porque alguien me tocó y sentí que poder salió de mí. Obviamente Jesús seguro que sabía quién lo había tocado, pero eso lo dice para nosotros, para que conozcamos las bendiciones que hay detrás del borde, del tzitziot que cargaba el Mesías. ¿Quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y es entonces cuando la mujer es descubierta. Y todo el mundo imagino que abrió un círculo, la dejó ella sola con Jesús, como siempre pasa. Porque al final del día, mis hermanos, se trata de tú y Jesús. Aún en medio de las dificultades, de las multitudes, se trata de ti y de Jesús. La mujer se descubre y dice, yo te he tocado. Y Jesús le dice la famosa frase que has sido sanada, has quedado sana. No solamente sana, sino salva. Lo interesante, mis hermanos, es que esta mujer dice en los evangelios que gastó toda su fortuna en médicos, quizás en curandero. Buscó todas las posibilidades habidas y por haber para poder ser sana. Estamos hablando, mis hermanos, de una mujer que sufre un flujo de sangre. En la cultura hebrea, quizás ahora no es tan grave, pero en aquella cultura, cuando una mujer estaba en los días que tenía la menstruación, que prácticamente son de 3 a 5 días, quizás más, quizás menos, no sé, algunas mujeres me confirmarán, a mí nunca me ha dado eso, gracias a Dios. Entonces, esta mujer no solamente, mis hermanos, quedaba excluida, mis hermanos, de tener relaciones sexuales. No, esta mujer prácticamente no tenía vida social. Estamos hablando que una mujer que está prohibido que una mujer con sus días inclusive duerme en la misma cama que duerme el hombre, porque ella es impura y hace al hombre impuro. No puede tener relaciones sexuales, no puede tener una vida social porque está impura, nadie la va a tocar. Eso es en aquella cultura. No podía orar en los atrios del templo, tenía que estar aislada en su casa. Y encima de eso, hermano, no eran 5 días o 7 o el tiempo que dure, es que tenía 12 años. Prácticamente cuando una mujer tiene menstruación, lo que bota son desechos, óvulos muertos. Estamos hablando que esta mujer, aparte de que ha gastado todo su dinero, se siente débil, triste, desechada por la sociedad, desechada por la misma cultura de aquel tiempo, que la veían quizás como una mujer que podía contaminar a otro, porque así era, mis hermanos. O sea, esa es la cultura que le tocó vivir a esa mujer. Prácticamente esta mujer no tenía vida social. Había gastado todo en médico. ¿Qué le quedaba a ella? 2 cosas: morirse o arriesgarse a que la apedreen, porque otra cosa es que si la descubrían tocando a un profeta como era Jesús, o tocando a cualquier persona que andara con Jesús, quedaba impura y podía ser reo de lapidación, podían apedrearla. O sea, esta mujer tenía 2 opciones: o morirse en su casa, o arriesgarse a tocar el manto de Jesús, sea que la maten o que sea. Pero ella pensó para sí, si yo toco el borde del manto, quedaré sana. Yo creo que en el momento que ella declaró eso soy yo. Yo creo que en el momento que ella declaró que si tocaba el borde del manto del Señor quedaría sana, ya ella estaba sana. O sea, es que cuando tú declaras la palabra, ya Dios la recibe en el cielo. Lo que falta es que se manifieste aquí en la tierra. Te lo voy a demostrar por la Biblia. Cuando Jesús fue a sanar a Lázaro, a levantar a Lázaro, dijo: yo oro y te doy gracias, Padre, no por mí, porque yo sé que tú siempre me escuchas, sino por aquellos que me están escuchando, para que crean que tú lo haces. Cuando Jesús le dijo a Pedro: ven, cuando estaba en la barca y se levantó esa gran turbulencia, Pedro le dijo: voy. Jesús le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Yo siempre digo, Pedro no caminó simplemente por las aguas. Pedro caminó sobre una palabra revelada de Cristo. Si Cristo no le dice ven, Pedro se hunde. Pero al Cristo decirle ven, esa palabra se escribió en los cielos y se manifestó en la tierra, y Pedro pudo caminar sobre esa palabra revelada. Otro ejemplo más para que anote y lo guarde y lo prediques. Yo siempre digo que David venció a Goliat antes de darle la pedra en la frente y cortarle la cabeza con la misma espada de Goliat. ¿Cuándo? Bueno, David dijo: ¿quién es este incircunciso que reta a los escuadrones del Dios vivo? En ese momento David ganó la batalla. Saúl no se dio cuenta, quizá el mismo David no se había dado cuenta. Pero David
declaró una palabra poderosa que a Saúl se le olvidó porque los tormentos de los espíritus que tenía no lo dejaban pensar. Una persona incircuncisa era una persona que no tenía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dio los mandamientos a Abraham de que circuncidara su carne, su prepucio, el de sus hijos, el de todo su ganado, todo varón de su clan, la circuncisión era la señal física de una promesa espiritual. Dentro de tantas promesas, una de ellas es la siguiente: yo seré tu guardador, yo seré el que te bendiga y yo seré el que pelee tus batallas. El que no esté circunciso en tu clan, sácalo o mátalo. Pero los que están bajo la cobertura de Abraham tienen que estar circuncidados. ¿Para qué? Porque la circuncisión es un sello físico de una bendición y una promesa eterna espiritual. Cuando David dice, ¿quién es este incircunciso?, está diciendo, ¿pero quién es este pagano? Goliat le dice a David, perro, ¿acaso soy yo perro? David le dice, tú eres menos que eso. Porque si el perro de Abraham está circuncidado, que no pasó, eso es para los hombres, tiene más valor que tú siendo hombre, pero incircunciso. En otras palabras, David está diciendo, ¿quién es este incircunciso? O sea, el favor de Dios no está con este hombre, ¿verdad? Es un veterano de guerra, es un veterano de pelea, tiene armas, es gigante, pero no tiene el favor de Dios. David le estaba dando una lección a Goliat, a los filisteos, pero también a Saúl y a los demás judíos, de que no importa el tamaño o la veteranía de un enemigo, si no está circuncidado, no tiene el favor de Dios. Y ahí David ganó la batalla. Lo de la pedrada y la espada para cortar la cabeza, simplemente la manifestación de una victoria ya escrita en los cielos. No sé si me di a entender, hermano. Cuando tú declaras la palabra y accionas, venciste. Esta mujer pensó para sí, si tan solo pudiera llegar a tocar el borde. Se aferró de una promesa en Malaquías 4:2, se aferró de una promesa que decía que el Mesías en sus bordes, en sus alas, que es la traducción de borde, traería sanidad, y logró su sanidad. Mi hermano, ¿cuál es el mensaje de este estudio, de esta palabra que te estoy desatando en este momento? ¿Por qué la mujer quiso tocar el borde del manto de Jesús y fue sana? Porque se aferró de una promesa. Es verdad, dicen que él es el Mesías, pues yo me voy a arriesgar, tocaré el manto, y si es el Mesías quedaré sana. Si no, igual me van a apedrear y como quiera me iba a morir. Pero se arriesgó. Arriésgate a declarar la palabra, arriésgate a creer a lo que está escrito y hazlo tuyo. O sea, no es solamente leer la Biblia, hermano, eso es religiosidad, creyendo que leyendo la Biblia ya yo anoto punto al cielo. No, es que tú hagas viva esa palabra. Jesucristo le dijo en una ocasión a los discípulos, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si tú lees la Biblia pero no la haces tuya, o sea, no la vives, no la declara. Sí, estoy en escasez, pero la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo creo esa promesa. En el cielo se activa, hermano, se activa algo y hay bendiciones para ti. No te acuestas sin comer, sin cenar. Cuando tú dices, es verdad, estoy pasando por tribulación, pero Pablo dice, derribado, mas no destruido. Y yo le creo a la palabra. Entonces, ¿sabe qué? Se activa algo en los cielos. Tienes que aprender a activar cosas en los cielos. Cuando Pedro y Juan iban a la puerta de la hermosa, que iban a orar a las 3 de la tarde, como era costumbre de los judíos, dice Pedro, yo no tengo plata ni oro. Eso es cierto, pero de lo que tengo te doy. Se activó algo en el cielo que dijo, óiganme, háganmele caso a lo que Pedro está declarando allá abajo, y fue sano ese paralítico. Pero me voy más para atrás. Josué está peleando una batalla y se está haciendo de tarde para luego hacerse de noche. No se había acabado la batalla, todavía quedaban enemigos por vencer, y Josué dijo en una ocasión, sol detente en Gabaón y tú luna en Ajalón. Se activó algo en los cielos. Josué no sabía que lo que le da vuelta al sol es la tierra y no al revés. Pero él no sabía de física, él sabía de fe. Pero Dios sí sabía de física, y lo que hizo fue, hermano, escuche esto, que esto le va a volar la cabeza. No fue solamente el sol que se detuvo, porque si el sol se detiene y la tierra sigue dando vuelta, hay un hecatombe en este universo, en esta tierra. Separó todo el universo. Cuando Josué detuvo el sol, tiene que detenerse el sol.
pero tiene que detenerse la Tierra, pero tienen que detenerse las estrellas, las galaxias y los universos, porque nada puede quedarse, no puede quedarse una fuerza estática y las otras moviéndose, porque hay un choque de... Se arma una escatumbe, para que me entienda. Pero Josué no sabía de física, pero sabía de fe. Cuando tú declaras la palabra, en el cielo se activan cosas. Declara la palabra, declárala, a la tuya. Créela, vívela. Y verás como el cielo se torna a tu favor. Shalom para tu vida.